Nos encontramos en Otuzco tratando de conocer la historia para construir identidad con nuestros pueblos y nuestra cultura. Hoy estamos con el señor Iván, que nos va a narrar parte de esa historia. De Otuzco es pre-inca, inca, colonial y republicano. Cuando hablamos nosotros de estos fenómenos sociales, es porque Otuzco es paso intermedio entre la costa y Huamachuco. Y el camino de la catequización, que es el camino de Florencia de Mora que reconstruye, es Trujillo, Otuzco, Huamachuco. Se refiere a la señora Florencia de Mora de Sandoval, la que era sobrina de Francisco Pizarro y que era dueño de estos terruños. Pero ella tiene una hacienda en Huamachuco, y para hacer todos los tejidos se apoya en la población de Sincicap. Si tú vienes de Trujillo a Otuzco, estás obligado a pasar por Sincicap, y ella ahí arregla los telares y les hace la ropa a sus llamados peones, a los indígenas de ese lugar. Bueno, pero lo interesante es que en este camino va toditita la jerarquía, primero de los incas, que dicen que no se entendían bien con los moches, pero era su camino. Cuando viene la conquista, en igual forma, no se entendían bien con los conquistadores, pero ¿quién vino atrás? La cruz. Claro, el cristianismo. Y comienza este gran hecho para Otuzco. Pero perdón, antes de llegar con la cruz, dice que acá en esta comarca es verdad que había una huaca y habían cerros protectores de esta comarca de pueblos indígenas. Cuando hablamos de eso, se habla de la laguna de Altamisa. La Altamisa es una hierba andina, pero está muy pegado a los manantiales. Y aquí la iglesia está hecho sobre esa pequeña laguna, que es alimentada por una zanja que baja por acá. En esa laguna, la imaginación popular dice que la Virgen de la Puerta lo encontraron ahí. Pero yo creo que con el paso del camino y toda la jerarquía, es el esfuerzo de los españoles por reafirmar el territorio conquistado. Pero además, según refieren algunos historiadores, aquí había una suerte de una huaca, donde los indígenas rendían tributo al cerro Cholocday y al cerro Urpillao, que eran los apus protectores de esta zona. Claro. ¿Qué tanto ustedes Pero nos pueden yo te voy a comentar? decir, por lo que he caminado, hay una huaca que no se considera ahora huaca, sino que le dicen ruinas en tal comarca. Tienes las ruinas de Machigón y tienes las ruinas de acá del Porvenir. Si tú ves, hay un triángulo perfecto. Y yo le pregunté a uno de los historiadores, ¿no? Y a Carlos del Mar, restaurador también de imágenes, ¿por qué? Es la tecnología. Aquí con perfección se ha manejado el humo de Catamarca comunicándose con el humo del Cholocday, entras al humo de belleza. ¿Y qué es este hueco? ¿Qué es Otuzco? Otuzco es la parte honda y que tenías que pasar, pero también en esta parte, en el paso, aquí era el hotel de los soldados, de los caminantes. ¿Por qué? Porque desde Trujillo hasta acá, con mucho esfuerzo, un día. Y aquí a Huamachuco son 100 kilómetros, casi te diría el doble. Ahora, según también he podido revisar, dice que este camino era incluso utilizado antes de los españoles porque era un camino donde llegaban mucha gente que venían de la costa y se iban hacia el cerro, a la huaca Catequil que había en Huamachuco. Sí. Y entonces ahí era donde era el objetivo llegar, ¿correcto? Entonces es probable que esta estancia haya sido también un adoratorio prehispánico donde hacían el paso para llegar hasta allí. Según los estudios de Topi, dice que el camino real de Trujillo llegaba a ese camino. Es una parte. Ese es un camino pre-inca. Este es un camino pre-inca que todavía persiste hasta... Claro, en Caniac. En Caniac. Ya, y este camino salía de Trujillo a Saune y salías por Carpaico
y llegabas a Cañac y pasabas al río Chicama. O sea, este es el camino de la administración de los moches que no se quiere aceptar. Porque en esta zona había mucha presencia de la cultura de los Culli, que eran Claro. los guamanchucos. Los guamachucos, mira, te explico, nosotros éramos tierra de nadie, porque cuando venían los marcas guamachucos, los de acá tenían que buscar refugio y los moches se corrían. Cuando subían los moches, de nuevo represión contra la población. Por eso que aquí hay testimonios de resto que son pequeños, no son grandes ciudades. Eran refugios con la ofensiva militar porque siempre estaban en pugna. Entonces podríamos decir que este camino tuvo una gran importancia desde épocas prehispánicas y este lugar, en primer lugar, debemos ir sintetizando que según el señor Iván nos comenta que en primer lugar, esto era un camino real, un camino de a Huamachuco. hacia Huamachuco Y aquí a la selva. También llegaban a la selva. Claro, y acá la administración religiosa de la selva pasaba por acá. Se refiere que iban hasta San Cuando Martín. tú estudias a las piedritas, una imagen que está muy cerca, vas a encontrar que el arzobispo de Trujillo, con sus reales acá, con su gente, encuentra a una señora y la señora le hace la descripción cómo aparecieron esas piedritas y cómo ahora hoy tienen culto. ¿Y esas piedritas lo encontraron dónde o cómo apareció la piedra? Acá antes se hacía el famoso jugón, o sea, ponías 3 piedras, el perol y metías leña. El fogón para cocinar. Ah, entonces ella haciendo esa actividad se parten las piedras y sale y el resto, me imagino, deben ser minerales, no quieren para analizar. Pero está la imagen de una virgen y le ponen la Virgen de las Providencias. A la imagen que aparece en la Sí, piedra. ahí está te vas aquí a Cromodó, que lo lleves y ahí vas a encontrar. Pero vas a encontrar que por ahí sigue la huella del camino de Florencia de Mora. Mira, pero te doy un dato. Al salir Florencia, o sea, en el avance de la catequización en Otusco, aparece Sincicap con una virgen, ¿no? Estaba ahí ya al borde del camino. Pero tú subes y subes al Alto de Cancha y bajas a Pampa Grande, subes arriba, ¿no? Y está el señor de Chacal, me vas a disculpar, le dicen el calatazo, porque está con un pequeño paño nomás, está crucificado. Ese es un santo varón, ¿no? Es un Jesucristo. Claro. Bajas acá todavía no hay nada. Y subes y encuentras un montón de santos que tienen sus capillas. ¿Cuál es la razón? Uno de los, porque yo he sido presidente de la Casa de la Cultura, y preguntándole a uno de los que siempre me dice, mira, antes los santos se llevaban a lomo de mula, se cansaban y lo dejaban en cualquier comunidad. Ese es el Señor de la Misericordia de Hyundai. Es limpísimo. Frente a otros, ¿y cómo es que ha aparecido en sitio tan pobre? Cansancio. Y así también, porque hay una imagen también muy famosa de acá, el Padre Eterno, de Coichugo. Claro, ese es el Coichugo. Coichugo, ¿no? Claro, pero ese es más cerca llevarlo. Para llevar a Huamachuco. Bueno, pero estando ahí, encuentras de Walter Acevedo más arriba, una capillita. Y hay uno de los santos más hermosos que tiene esta jurisdicción, de lo más olvidado. Mira cómo es la catequización, pero a partir de aquí todos son hombres. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que tenían que entronizar a la Virgen de la Puerta? ¿Tú no crees que buscaba la religión un equilibrio? Porque puros hombres, puro machismo, no. Claro, la dualidad, no nada. Ya. Entonces comienza este culto, comienza porque el poder, te diría, las formas, cómo se ha organizado esto, es muy original. Las formas místicas dicen que no, que llegó un señor y que hizo el tallado. No, en el Ecuador hay una virgen, la Virgen del Cisne, ¿no? Que
es muy parecida a la Virgen de la Puerta. Cuando yo estuve en la Casa de la Cultura, llegó esta delegación y comenzó a hacer una comparación, pero me dijo, Iván, ¿no crees que es el mismo escultor? Eso es una manera. Mire, y ahí hay una pequeña curiosidad mía, y a ver, no sé, ¿usted qué opina? La Virgen de la Puerta, sabemos la Virgen María y la Virgen Concepción y todo lo demás, pero ahí abajo, en la base, la Virgen está la luna. Y la luna, dentro de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, era la mamaquilla, era la feminidad, la fertilidad. Entonces, cuando yo miro la Virgen de la Puerta, si usted lo ve, es más o menos como la forma de un cerro. Es así, no tiene forma de una forma de un cuerpo humano, sino está de alguna manera así, con el manto y todo. Y abajo lo sostiene la luna. Entonces, cuando yo miro la imagen, me quedo detenido observando, digo, ¿no será que de aquellas épocas viene durante el sincretismo cultural? Le pongo la forma del cerro y lo asiento sobre la luna, que es la mamaquilla. Sí. No sé, es una suposición mía, no sé. ¿Usted qué opina? Pero ahí está la luna. Claro. Y la luna es muy determinante en estas zonas, sobre todo en el cultivo. Ya está. Entonces, el agricultor no se apartaba de la luna. Por eso que aquí, para sembrar, te hablan mucho del problema de la luna en sus cambios. Luna nueva, luna llena, luna no sé cuánto. Y a mí me decían que cuando aparece la luna, los perros comienzan a aullar a su sombra. Mira, el perro ve ahí, ve la sombra y comienza a ladrar. Por eso que aquí se dice, eres perro que ladras a la luna. Eres perro que ladras a la luna. Qué bonita metáfora. ¿Cómo no? Que a mí me gusta es recoger esto del pueblo, porque es el pueblo el actor principal, y en la festividad de la Virgen de la Puerta es el pueblo. Allí yo le decía al periodista, mira, cómo el teatro popular llega y se posesiona de la Plaza de Armas. Otros conocen el teatro, pero aquí se bailan las mejores danzas. ¿Cuál es la razón? Perdón, antes de terminar con la luna, por ejemplo, vea usted que también la luna tiene mucho que ver con la mujer misma, con sus ciclos menstruales, y aquí muchas veces se ha escuchado la palabra cuando una mujer está un poco irascible, está molesta, dice estás enlunada o te habrá dado la luna. Y o cuando una persona sufre algunos problemas de desorden mental, siempre se le asocia de que la luna lo ha afectado y por eso está loca. ¿Usted ha escuchado algo de eso? Sí, eso es muy común. Es muy común, incluso para curar mal de la luna se dirigían a la Virgen de la Puerta, porque ellos van cuando están hechizados, ellos van cuando tienen males contra la naturaleza, el susto, y dicen, como el caso tuyo, mamacita, me entrego a ti hasta que me muera yo. Pues hay unos viejitos que digamos posada y ellos dicen, no, digo señora, pero no puede caso, no. Si yo muero al pie de la Virgen, yo contento. Y se sube las gradas. Y para que lo lleven, sigue ruedas. Y para que suba acá la gradas, le decía yo, es que yo tengo que subir las gradas de la iglesia para sanar los deseos. O sea, toda la gente que sentía es el embrujamiento. Pero mire, nuevamente, el embrujamiento y el tema de la bruja viene con el problema de la cristianización y la religión. Porque en esa época, eran las grandes mujeres sabias que manejaban las plantas y los ciclos de la naturaleza. Mira, nuestra curandera. ¿Cómo se da el cambio de conducta de una persona en el manejo de la luna, en el manejo de las creencias y en el manejo de su entrega total? Yo no encuentro una explicación, y a veces he conversado con mucha gente y le digo, ¿pero por qué ese cambio? Tú vienes acá y el bombo de los negros te hace cambiar de conducta. He conversado con muchos ruidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué traes un bombo con tanto ruido? Ese es el que me hace cambiar. Y cuando yo llego ahí, ya estoy prácticamente curado. Ya estoy en manos de la Virgen, porque su bombero me ha traído. ¿Cómo estamos haciendo creaciones populares? No con falsos actores, sino con identidades culturales como la que tú planteas de la luna.
es una identidad cultural. Pero es que también hay que entender que la cultura no es estática, ¿no? La cultura cambia Claro. de una generación a otra. Como le decía ayer, por ejemplo, voy a ver la danza de los negritos y ahora estaban cantando con estas canciones de Dina Paucar, ¿no? Qué linda flor, qué hermosa flor de Silverio Urbina y todo ¿Por qué eso. se da la transculturización? Los negros no han sido cristianos. Así es. Es elemento principal de la producción cañera. Los gitanos son hijos de brujas. ¿Quién es un gitano? El que te adivina la suerte. Y además el desterritorializado, Claro. que no tiene lugar. Es el internacional devoto de la vida. Yo lo encuentro así. Viene de esto, haciendo una transculturización española, de la que te juegan las cartas. Y cómo llega con una danza tan bonita, y aquí una presencia cancha. El negro se pinta la cara y hace su cotón, manejando la esclavitud. El gitano no. Es la figura más elegante que tiene las tradiciones de la Virgen de la Puerta. Un hombre muy hecho a ese tipo de, incluso hasta su danza. La danza no es cualquiera, no es sumisa. La danza del gitano es rebelde. Eso es mi apreciación dentro de lo que recopilo en mi tierra. Tú encuentras el canastero. El canastero es un hombre que maneja una pluma hacia la cabeza. No sé si lo has visto. Sí. Y baila, pero baila igualito al diablo. Ajá. Esa luz. No te da, el gitano te da unos bailes elegantes. El negro se sumisa, pero el canastero no. Entonces, el manejo de Juli dice que está ligado a eso. En que muchas imágenes del terror pre-inca, inca, llegan y se unen en la fiesta de diciembre. Herejía, dicen ellos, herejía de los negros, de los gitanos, y ahora al pobre canastero ya lo pusieron ahí. Pero no queda allí, mira, está la participación de la jerarquía inca. Atahualpa, todo el suplicio de Atahualpa con las joyas, identidad cultural de esta fiesta. ¿Cómo es que se ha jalado a este elemento cultural para manejarlo ahora? Y son muy devotas. Yo pienso que no Pero esas están presentes hasta ahora. Claro. Las joyas siguen estando ahí presentes. Pero claro, ellas eran las que venían a rendir pleitesía a Atahualpa. Pero hoy día vienen a la Virgen de la Puerta. Ha cambiado la representación a quien cumplían esa ofrenda. Pero estas ¿verdad? danzas son adaptadas a un espacio público, que es la Plaza de Armas. Y yo considero que es el mejor teatro popular de esta parte andina. Estimados seguidores, creo que esa es una variable importantísima a tomar en cuenta. Otusco no tiene un teatro de 4 paredes. Otusco tiene una plaza de armas convertida en un gran teatro que se recrea el sincretismo cultural de las culturas de nuestros pueblos originarios, que era espiritualmente muy potente, con la llegada del cristianismo y de la religión propiamente venida de otros lados del mundo. Señor Iván, para ir terminando esta conversación, no sé si hay algo más importante que usted tal vez nos Lo quiera. más importante es el famoso burro cruz. Allá. Es donde se ha internacionalizado al burro como competencia. Y los campesinos aquí van, ahí te van a traer una muestra. Van los niños, los hombres, y se anotan para correr porque hay premios. Pero corre, ¿cómo se ha hecho esa modalidad? Burro hombre. Y además el burro no es propio de nuestra cultura, nunca ha sido un animal de estos lugares. Pero montar en un burro en esas competencias hay que ser muy valiente. No es como el caballo te trota bien, el burro no, y donde se amarga el burro, da vuelta y te hace la burrada. ¿Ya? Entonces, esto es el elemento. El otro elemento muy importante, por ahí están los cuadros. Ayer hemos estado con ellos, y ligero. Aquí se usa mucho el carrizo. El carrizo para que toda la gente vea el casillo. Es una planta andina, no pesa, es
como la caña de Guayaquil. Pero lo importante es que el carrizo entra en la elaboración del castillo, pero entra en la música. Las primeras bandas que tenía la Plaza de Armas eran las bandas de carrizo. Ah, mire, y a propósito, acá nos muestra... Este está tocando la hoja. No, este está con un carrizo, una travesera. Este es travesera, dicen ustedes, ¿no? Yo digo travesera. Travesera. Vemos acá a una persona o a un ejecutante de las primeras, que sacaron las primeras melodías, con un carrizo, con algunos orificios, y vean ustedes cómo expresaban su música. Esto es parte de la historia de nuestra cultura musical. También nos quiere mostrar... Y aquí tienes uno que está tocando hoja. Acá tenemos a un músico arrancando melodías con una hoja. ¿Hoja de qué árbol? De eucalipto, de capulí, de naranjo. Según ellos, como quieren el tono, usan la hoja. Todas las hojas no es para toda la música. Estas eran las primeras manifestaciones musicales de... Claro, estas es las primeras bandas que ingresan a la Plaza de Armas. Ya después vienen las bandas más armoniosas, como las que estamos viendo, ¿no? Pero este es el inicio de haber salido en Otuzco. Mira esta joya. Si enfocas bien. Así es, ¿no? Así vertical, ¿no? ¿Así? Sí. Este es arte rupestre de pintura. Wow. ¿Y esto dónde está? ¿O dónde? En Paranday. También hay en el Alto Chicama, en la parte que da a Cajabamba. Pero esto no es lo que nos interesa a nosotros, ¿sabes por qué? Porque la existencia de esta pintura ha destruido concepciones históricas de Trujillo. Porque decía que Trujillo... Ya, y estos cerámicos... Bueno, lo que dicen es que esto es una figura extraterrestre. ¿Extraterrestre? ¿Por dónde? Eso, pero aquí ves una llama y ves otro. Pero mucha gente le tenía miedo y a este le tienen miedo en Paranday. El diablo. Entonces, aquí viene el problema de la cosmovisión. Así es. Es uno de los dioses. Parte, porque quien ha subido, esta es una peña que tiene más de 6 metros de alto. El Inca no tenía escalera. Claro. ¿Cómo es que llegó? Y ahora, la composición de la pintura. ¿Cuántos años tuvo esa composición que nos llega a nosotros? Según los historiadores son 10.000 años antes. Antes de la composición. ¿Cómo? Si eso es, esta pintura está hecho de qué? Para durar tanto tiempo. Claro. Entonces esto nos deja una clara lección que el señor Iván muy gustosamente nos está mostrando, un material muy interesante, que las culturas que se asentaron en este Ande liberteño también tuvieron manifestaciones estéticas y también tuvieron una forma de comunicar su cosmovisión y su forma de entender el mundo, que se refleja en estas figuras geométricas que pueden encarnar elementos ligados a la naturaleza, a espacios sagrados, divinidades, que nos permitan entender que el hombre vive en una relación con la naturaleza, con los seres espirituales y en comunidad humana. Entonces, Otuzco no es ajeno a esa historia milenaria que han desarrollado en estos lugares. Como el señor Iván nos comentaba, las cañas o el carrizo que era propio de este lugar no solamente era para la música, sino también para armar los castillos que son propios de la festividad en la provincia de Otuzco. Ahí vemos cómo se arma el castillo. Pero vamos remontándonos un poquito más a la naturaleza. Que en este lugar también crece la puya Raimondi. Coméntenos dónde se... Este está en Bellavista, Salpo, en el divorcio, un acuario de la formación del río Virú con el río Moche. Este está sobre los 4.000 metros. Miren ustedes, la puya Raimondi a más de 4.000 metros, también en esta región de la provincia de Otuzco. Asimismo, nos muestra unas lagunas maravillosas. Las lagunas, estas son en Quirubilca. Esta laguna es la que da origen al río Moche. Vean ustedes las lagunas que dan origen al río Moche. ¿Y por qué es importante hacerlo mención cuando hablamos de Otuzco? Porque justamente el río Moche pasa cerca de Otuzco. Nosotros estamos en la cuenca media del río Moche.
Así es, Otusco está en la cuenca media del río Moche. Y acá Y esta es la cuenca alta, y cuando vienes de Trujillo es la cuenca baja. Nosotros somos la puerta de entrada a la costa y a la selva. Miren qué importante es conocer parte de esos caminos. Pero miren ustedes que esto no es descubrimiento de ahora ni nada por el estilo, sino tiene una historia milenaria. Como esto, miren, ahora les voy a mostrar algo. Unas cabezas clava. Coméntenos, señor Iván. Estas están en el Alto Chicama, en el río que baja de Choquizongo. Hay bastantes por ahí, pero rescatable, porque incluso vas a encontrar aquí la fase clarita de una persona. Efectivamente, normalmente siempre se asocia a la cultura temprana de los chavín, pero vean ustedes que acá también encontramos expresiones de estas cabezas clavas que pueden haber tenido alguna connotación particular de acuerdo a la cosmovisión de estos pueblos de Otusco y la zona del Ande liberteño. Señor Iván, usted tiene una riqueza cultural muy interesante. Finalmente, para ir cerrando esta conversación, ¿usted qué nos puede o qué podría dar como mensaje a los jóvenes sobre la historia de Otusco y sus tradiciones como para construir identidad y sentirnos orgullosos de ser otuscanos? Dejar la improvisación, concretizarnos a dar una lectura del entorno. Qué hermoso es ir a donde existen estos restos. Ahí vas a encontrar el mensaje que a lo mejor no está descubierto. Por eso es que la universidad debe ponerse al servicio del pueblo y poder, a través de todo el desarrollo de la historia, poner la verdad de la historia de Otusco. Nos falta mucho, hay que recorrer, sí. Pero yo creo que personas como usted, señor Iván, que son personas que conservan no solamente una pasión por su pueblo, sino que lo ha registrado en estas maravillosas obras que nos ha mostrado y que veo que ahí hay algunas más. Es un cuadro propio de la naturaleza hecho por la erosión hídrica. Aquí se producen grandes tempestades y ha formado este tipo de suelo. Pero aquí es interesante porque este es la formación del río Virú, la formación del río Chota y la formación del río Las Quinuillas, que sale al río Moche. Entonces, estamos frente a lo que el Estado debe garantizar su conservación. Estas peñas son hermosas. Ahora ha entrado en vigencia el turismo y mucha gente va y se denomina el Balcón del Cielo. El Balcón del Cielo. Miren ustedes, no solamente Otusco es religiosidad, sino también conocer parte de la naturaleza. Qué maravillas tiene esta región. Voy a mostrarte algunos cuadritos más. Restos arqueológicos del entorno de Otusco. Restos arqueológicos del entorno de Otusco. Este es acá al frente, no a Pinit. Pinit. Sí. Estos son otros restos que discrepo mucho con la gente que dice que el andino no ha dominado el desaguar de los techos. Y aquí te muestra que estas ruinas crecidas en punta demuestra dos caídos del agua en el techo. Manejaban las dos caídas. El español introduce 3 caídas, los famosos techos colepato. Eso no era propio nuestro. Son netamente andinos. Claro. Agua para un lado y para el otro. Y la puerta en el centro. Ahora, lo interesante de estas construcciones que están hechas a base de barro y piedra, y lo que quiere decir que esto también tenía una suerte de no solamente una cuestión de protegerse del frío, sino eran casas viviendas térmicas, porque la piedra cuando hace mucho sol calienta y guarda el calor. Eso es lo que yo he guiado a mucha gente que ha venido del Japón, y ¿sabes lo que resulta? Que estas son piedras energizantes, como las del Cusco. Tú vas a Urmo, es una piedra inmensa, llegaban a quienes yo les he servido y se revolcaban ahí para llenarse de energía, porque esa piedra estaba lleno de energía, lleno de calor solar. Por eso podríamos decir que el hombre andino siempre vivió en esa relación de armonía entre el hombre y la naturaleza. No puede apartarse, son dos actores universales, tierra, hombre, piedra, hombre. Estamos, Otusco es una parte muy rocosa,
Pero ¿cómo ha vivido tanta civilización? Bueno, podríamos decir en todo caso que esa relación del manejo de la relación hombre-energía, naturaleza, es lo que le dio toda esa fortaleza y esa sapiencia para estos pueblos. Hasta la fecha, Otusco produce una de las mejores variedades de papa, un queso especial por la pastura. No es como el queso que te dan ahora que engordan con pescado. No, Sí. este es un queso ecológico, vaca, pasto. Perfecto. Y hay otros cuadros más que nos vamos a mostrar. A ver, vamos a verlo. A ver, por ejemplo, Este es Ayandai. Ayandai, No, este es charat. charat. Ya, espérate para ubicarme. Lo que estás viendo es una boca, toma, es una boca de una mina de carbón de piedra. En esta parte estamos observando una boca de mina de carbón de piedra. De carbón de piedra. Esto ha determinado de que se considere al Alto Chicama la reserva más grande de carbón de piedra. ¿Y ahora qué es? Es el problema para Otusco, porque vas a encontrar a colombianos, a puertorriqueños, un montón de gente. Y ahora hay cantidad de crímenes. Aparece en los medios de comunicación el problema de Usquí, que es cerca donde están estas minas. Todo es un cerro inmenso de carbón, pero ahora ha entrado la avaricia, hecho minero, hecho capital de mineros. Efectivamente, esto es parte de la historia de nuestros pueblos y nuevamente el señor Iván nos sorprende con el registro maravilloso de las imágenes de estos pueblos. Hay una imagen más que quisiéramos mostrar. Mira, la reserva de mármol. Este es el Cerro Urpillao. El Cerro Urpillao, la reserva de mármol. Es un apus que da agua a la cuesta, que da agua a Sabne, que da agua a nosotros y que da agua a Compín. El cerro más alto es un colchón hídrico arriba y de captación de un... ¿Cuál es su fortaleza? El licho. Pero ahora se descubre que hay mármol. Y quieres testimoniar en la iglesia, entras y al costado el hornacín de la iglesia de la Virgen es hecho con ese material. El hornacín de la iglesia actualmente de la Virgen de la Puerta es con el mármol de acá de Urpillao. Y el Urpillao es un cerro que habla, así decían nuestros antiguos, que hablaba. Por eso le decía hace unos instantes que cuando este camino real que iba hacia Huamachuco, este cerro Urpillao hablaba con el cerro Catequil, la Huaca Catequil, ahí en Huamachuco. Y dice que por jugar tirándose piedra, queda una piedra inmensa, la piedra cabellera. Ojalá algún día pueda usar. Esa piedra debe tener unas 100 toneladas, redonda. Por la erosión ha comenzado a tener esa figura. ¿Sabes qué es la piedra que le tiraron al Chologay y no llegó al Urpillao? Tiró allá el cerro de Huamachuco, El Catequil. el Catequil, y no llegó esa piedra a su sitio. Se quedó en medio camino. Mira qué bonita tradición. O sea, el Catequil le tiró una piedra hacia el Urpillao y no se llegó, quedó, y se quedó a mitad del camino. Se quedó en el camino, en la parte alta, que va ya a caer a la costa. Es una de las tradiciones muy hermosas, pero muy escondida. Que es importante sacarlo a la luz para que se siga viendo. Ya saben, el Urpillao, uno de los apus mayores y protectores de esta zona. Pero hay una imagen más. Mira, un niño tocando. Travisera. Con el carrizo, que hace unos instantes estábamos viendo, notamos a estos niños tocando música con la travisera hecho del carrizo, que fue el instrumento musical primigenio que acompañó en las melodías y en la Este es el fiesta. primer instrumento que escucha la Virgen de la Puerta. La travisera. Claro. Ya después han venido los instrumentos de metal. Entonces, es una gran apertura en el arte, en el alma del pueblo, manejar el carrizo. Muy importante. Y después se maneja el metal. Este es el burro cross, la participación de un niño con su burro. Y el burro es tan noble al niño que vas a encontrar expresiones
el niño ahí estará en su mundo, pero el burro también. Qué interesante nuevamente estas imágenes, porque nuevamente volvemos a lo que el señor Iván nos hacía referencia, esa estrecha relación entre el hombre y la naturaleza. Hay una convivencia armónica, los animales no solamente son animales porque son irracionales, sino se crean vínculos afectivos, que no solamente es para el entretenimiento y el engreimiento emocional, sino también son utilitarios, porque es para cargar las papas, la leña y ¿qué más se carga en el burro? Yo guardo este cuadro porque noto una inocencia en el niño y en el burro. No hay la bravura, no hay la travesura tampoco. El burro es bravo. Y este es un burro de muy buena categoría, porque también hay razas entre estos animales. Pero esto lo traen a correr y lo monta el niño. Y al niño le obedece. Si montara a un adulto, a lo mejor lo manda lejos. Qué interesante conversar con usted, señor Iván. Nos ha recreado por toda una historia de Otuzco. Vean ustedes de épocas prehispánicas, pasando por la colonia, la conquista, ver cómo están sufriendo cambios nuestra historia de nuestro pueblo y cuán importante es recrearlos para construir una identidad de nuestros pueblos. Algunas palabras finales, señor Iván. Me da gusto que de viejo me vuelva Guti. Tengo 80 años y mira cómo me gusta conversar con ustedes de 30, 50 años. Hoy día como actor de esta festividad, yo sí me siento orgulloso de ser otuzcano. Qué buenísimo. Hemos conversado con el señor Iván, ¿me dice su nombre completo? Iván José Guzmán Carranza. Un gran conocedor de Otuzco. Ya sabes, cuando vengas a Otuzco, conoce su historia. Es una ciudad maravillosa, enclavada en los Andes de la Libertad. Y si vienes a su fiesta, ya sabes por qué vienes. Pero ven y siéntete orgulloso de ser otuzcano, pero mejor, de ser peruano, porque esta es parte de nuestra historia.